Ya, estamos listos. Primero que nada, dependiendo de la ubicación geográfica también de los presentes, muy buenas tardes o muy buenos días, muy buenas noches. Esta, ya, esta presentación nació o partió por una inquietud de algunos estudiantes de una cátedra llamada Investigación Contable. Algunos me dijeron, profesor, quedamos con certezas y con dudas. Pregunté por qué tiene dudas, porque lo que usted me está comentando me gustaría potenciarlo, reforzarlo para el futuro, ¿ah? Para lo que se me viene. ¿Ah? Esa imagen que usted ve ahí, espero que no sea la cara que usted está presentando en estos próximos días, puesto que estamos ya en semana acercándonos en semana de prueba de evaluaciones y, y tiene que cambiar. ¿Ah? Y yo creo que es momento de hacer algunos cambios. Por ahí algunas personas me decían, profesor, yo no escribo mis apuntes, todo lo leo desde el notebook. En serio, le pregunto, ¿pero cómo estudia? Es que así yo creo que se estudia. Bueno, por eso esta breve charla, espero que sea breve, para no quitar mucho tiempo a los involucrados, se llama, ¿cierto?, una aproximación. ¿Cómo debe estudiar un universitario? Ahora bien, hay hartos factores que hay que considerar. No va a estar fácil esta presentación, puesto que eh, hemos detectado que hay problemas de aprendizaje, hay problemas de entendimiento de los contenidos y tal vez la tesis personal, la tesis, en base a mi opinión, es que la forma de estudio es el problema. ¿Ah? Ahora, un problema transitorio porque si lógicamente se hacen los cambios de forma oportuna, le va a ir espléndido, como le ha estado yendo hasta ahora también, o mejor aún, quién sabe. Y me gustaría basarme en unas 5 preguntas. Vamos a reforzar algunas cosas que usted a lo mejor con esta pregunta sabrá cuál podría ser la respuesta, ¿cierto? ¿Cómo organizo mi tiempo? ¿Usted cuantifica cuántas horas le dedica a cada actividad, por ejemplo? ¿Cuántas horas le dedica a dormir? ¿Cuántas horas le dedica a estudiar? ¿Lo ha revisado? Haga el ejercicio, lo invito. O cuánto lee, también, cuánto lee durante la semana. ¿Es proporcional a la cantidad de información que recibe? ¿Lee diariamente? ¿Lee solo los fines de semana? ¿O, o lee cuando no hace nada? ¿Lee cuando tiene tiempos muertos, por ejemplo? Otro punto también que hay que considerar, ¿usted imprime la información o solo la escribe? ¿O no escribe nada, cierto? Porque si usted escribe la información también debe subrayar ciertos contenidos, más allá que usted debe tomar apuntes por escrito porque ese ejercicio se ha perdido. ¿Ah? Ese ejercicio entre papel, lápiz y mano ayuda a estudiar, ayuda a entender. ¿Ya? Hace esquemas, por ejemplo, hace diagramas, ¿cierto? Comprime la información. Bueno, todo esto que estoy comentando les sirve para estudiar. Entonces la pregunta es, estos aspectos, ¿lo ha considerado para poder entender lo que estudia? Dejo esa pregunta. Por ejemplo, también trabaja la memorización de los aspectos básicos que debe contener cualquier lectura, si está estudiando una normativa, una ley, los aspectos básicos, los conceptos básicos. O también para poder estudiar, crea set de preguntas, dando su propia respuesta en función de los antecedentes que tiene para una evaluación, ¿cierto? Identifica las preguntas básicas o críticas que debe conocer. Bueno, todo esto sirve para poder estudiar. Y si alguno de estos aspectos no se ha considerado, lógicamente su aprendizaje se ve disminuido notablemente. De forma muy importante.
¿ya? Yo no soy profesor, no soy doctor en educación, ¿no? Sí, me he dedicado a estudiar mucho estas temáticas, he hecho varios cursos, tengo un diplomado ahora en temas de docencia, que me han ayudado a tener un mejor entendimiento de las problemáticas que se dan en el aula y siento un involucramiento personal para que estas cosas también se puedan mejorar, se puedan potenciar desde un punto de vista, desde una visión, ¿cierto? Aportando un grano de arena que espero les sirva. ¿Y cómo yo organizo el tiempo? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo lo hago? ¿Ya? ¿Cómo cuantifico las actividades del día a día, las cotidianas? ¿Cuánta duración tiene? Desde el punto de vista de los estudiantes universitarios, trataré de ser lo más, de darle una bajada a todo lo que voy a tratar de plantear ahora, porque yo igual comento siempre, como ustedes saben, en la parte final, referencias bibliográficas para poder profundizar y motivarme por qué yo hablo de esto específicamente. Y por ejemplo, este es un ejercicio que hice en conjunto con un estudiante, un par de personas. Me dijeron y acordaron lo siguiente: profesor, tenemos 5 horas de estudio, o sea, 5 horas de clase presencial, ¿cierto? Estudio 4 horas por día, eh, tengo 1 hora para ir a hacer deporte, con mi amistad le dedico 1 hora más, ¿cierto? Me demoro 30 minutos para allá, 30 minutos para acá, o sea, 1 hora de transporte diario. También me dedico a las redes sociales, 1 hora, intenso, en Instagram, TikTok, ¿cierto? 1 hora aproximadamente para poder comer y bañarme, ¿cierto? Y 9 horas de dormir, para dormir. O sea, en total 24 horas equivalente a un día. ¿En serio me dirá usted? Bueno, esto me lo dijo una persona, solo una persona. Ahora, esta persona, que no puedo revelar su identidad, lógicamente, me llama la atención, no le va bien, le va excelente, ¿ya? Es un ejemplo, ¿ya? Yo creo que siempre es bueno aprender de las personas, de las cosas que se hacen bien, ¿ya? Y por eso lo comento. Eh, Ahora, ¿cómo yo organizo el tiempo? ¿Ah? Lógicamente tengo que programar las actividades, ¿ah? Tengo que planificarme, yo puedo usar mi celular tiene una agenda donde yo puedo anotar, ¿cierto? Lo que hago durante los próximos días, reviso qué se me viene, ¿ah? Las próximas controles, las próximas tareas, entonces yo me planifico mejor. Y claramente divido entre el estudio y la diversión, porque también es necesario el descanso, la diversión, el relax, es necesario, pero tiene que ser equilibrado. Y cuando estas cosas no se estudian, no hay un equilibrio, ¿ya? Eh, Tampoco dejar las cosas para más adelante, antes de que comience. No, hay que hacerlo de forma oportuna. Te dirá que muchas cosas son obvias, pero mi pregunta es, ¿se hacen? ¿Se estudian? ¿Se revisan? Hay otras cosas que quiero plantear más adelante, lógicamente. También aprovechar los ratos libres para poder, por ejemplo, por lo menos leer, porque lógicamente solo leer desde una tablet o celular no es suficiente y me reduce el margen de ganancia, por decirlo de alguna forma, en términos de aprendizaje. Por ejemplo, si voy en el metro, con espacio puedo leer. Si me llevan en auto a la universidad, pues puedo leer, porque si no se me empieza a juntar las cosas, los apuntes. Anticiparse a las fechas límite, no hacer las cosas a última hora, porque si todas estas cosas se hacen, ¿cierto?, de forma atrasada, no se revisa, no se estudia, tenemos un resultado evidente, y la ciencia lo dice, no lo digo yo. Con respecto a la lectura, eh, leer en proporción de lo que yo recibo en la semana. O sea, si yo recibo 70 hojas de contenido, imaginemos de lunes a domingo, esperemos que no, pero eso equivale a 10 hojas por día que tengo que leer. Y en el día 2 tengo que llevar 20 hojas y haber leído 10 hojas más. Porque si no lo hago al tercer día, tengo que leer 30 hojas entero. ¿Se fija? Ahora, hay fases para leer. ¿Ya? Leer es lo básico, leer que parece que es lo que generalmente se hace, me lo comentan. Hay 3 fases. La primera es prelectura, ¿cierto? Algo superficial para poder entender la estructura. Siempre yo recomiendo revisar el índice, por ejemplo, revisar
qué secciones contiene lo que estoy leyendo, formarme una idea global, ¿cierto? Irme automáticamente a la parte final para poder entender las conclusiones o formarme una opinión, por lo menos, el resumen, la introducción, el título. La segunda fase es la lectura crítica. Esta es importante. ¿Ah? Lógicamente esto hay que hacerlo con disposición. Si yo no tengo disposición a la lectura, porque a veces no nos gusta leer, si es evidente, ahí fallamos, estamos en peligro, estamos con riesgo medio, como diríamos en auditoría, por eso está de color amarillo. Tenemos que determinar qué información es importante dentro de la lectura, discriminarla, ¿ah? Subrayar. También les voy a hacer un comentario de que hay que subrayar, no se subraya todo, ojo con eso. Y tomar apuntes de la lectura. Entonces yo pregunto, ¿usted toma apuntes? Primero, ¿toma apuntes de la clase? Segunda pregunta, ¿toma apuntes de lo que lee constantemente? Porque eso es un pedacito de lo que hay que hacer para poder aprender cosas. Y la tercera fase y última es la postlectura, donde yo hago representaciones gráficas, hago diagramas, no sé si flujogramas, pero podríamos armar algunos dibujitos con las ideas medulares, ¿cierto? Pregunto, ¿lo hace en el estudio? Ahora, una cosa es hacerlo y la otra cosa es reiterar el hacerlo y revisarlo, porque esto es constante, ¿ya? Por ejemplo, crea tablas con términos, los términos clave, no sé, estoy estudiando, por ejemplo, el marco conceptual de la contabilidad y en una tablita coloco qué es activo, qué es pasivo, qué es patrimonio neto, ¿cierto? Y los defino, eso lo armo. Lógicamente esta presentación está orientada desde el punto de vista más bien de los contenidos que tengo que leer y no desde el punto de vista de hacer ejercicios o cálculos, aunque hay algunas cosas que sí podrían aplicar. Ojo con eso. Eh, Creo preguntas para poder memorizar contenidos críticos. Me hago un cuestionario con preguntas y respuestas. Porque si ya me falla solo uno de estas preguntas que he estado lanzando, ¿cierto? Eh, eh, no voy a poder lograr el objetivo principal, aprender, entender. Y todo esto me sirve esto último, me sirve para escribir un trabajo o hacer un informe de lo que yo estudié. O tal vez se le piden hacer una exposición, ¿cierto? Hacer una presentación. Entonces, estos elementos son importantes, ¿cierto? Para poder entender, aprender y explicar inclusive en una presentación. Y todo esto es parte de las técnicas o microtécnicas de estudio. Vuelvo a reiterar, si falla una, estamos con problemas. Ya, no es la idea, no es la idea. Y cuando yo subrayo, tomo apuntes, hago esquemas, que lo digo, hay reglas básicas para poder subrayar, porque no se subraya todo. Tengo que subrayar lo más importante, lo más crítico, y eso quiero explicar un poquito más abajo, porque dice, por ejemplo, en el punto 2, subrayar las frases positivas y resaltar las negaciones. ¿Ya? Hay una frase que dice, no se debe hacer esto debido a porque a lo mejor en la empresa no se está aplicando las mejores prácticas, ¿cierto? Y coloco con no, esto no aplica o esto no se debe hacer. ¿Ah? Vamos en el punto 3, pero quiero hacer un comentario adicional. Esta presentación nació con el ánimo después de discutirla en el aula. Ya voy a tratar de ser lo menos técnico, por decirlo de alguna forma, darle una bajada, aunque se pueda digerir, pero lógicamente pueden surgir dudas de aplicación, que teniendo una pizarra lo puedo a lo mejor explicar de mejor forma y de forma presencial. Así que conversemos pronto. ¿Ya? Por ejemplo, volver a escribir las nuevas palabras en un rinconcito asociado a un párrafo. Eso hay que hacerlo. Ahora, eso es para poder sintetizar ciertos párrafos, porque a lo mejor hay cosas que no las puedo sintetizar en una palabra. Por eso yo lo recomiendo. A menos que tengan un concepto en una palabra y lo escribo en un costado, al lado del párrafo. Ojo, usted se dará cuenta que para lograr esto, tengo que tener informaciones en papel, en papel de preferencia, porque el subrayado no siempre se va a poder. Si yo lo hago en el computador, no es lo mismo que hacerlo con puño y letra.
En la parte final le voy a dejar unos artículos científicos que también lo explican desde el punto de vista de la psicología. ¿Ya? Eh, ¿Qué pasa si los textos están enumerados? ¿Cierto? Hay varias numeraciones, yo los agrupo y las numero como por fase, por secuencia. Eh, Porque, por ejemplo, yo podría tener eh, los párrafos de la NIC 1, ¿cierto? A ver, la nota explicativa, ¿cierto? De una empresa enumerada, y yo me doy cuenta que las primeras tres tienen relación principalmente con el entendimiento del negocio y con las principales políticas contables. Entonces yo lo agrupo con una secuencia, con esos términos. Y no enumero cada una, porque a lo mejor la empresa tiene 50 notas explicativas, entonces no lo logro entender en su totalidad, si lo quiero englobar. Eh, Cuando lo que se subraye sea una definición, ¿cierto? Resaltarlo al margen. ¿Cierto? Hay una definición, le dejo una flechita, esto es un término importante. Ahora, si hay muchos términos, ¿cierto? A lo mejor yo puedo colocar un ejemplo nomás. Tres flechitas que indican que ese es el concepto más importante de todos los que he destacado. ¿Ah? Por lo cierto, nunca lo había escuchado. Bueno, es una forma de poder darle una bajada al aprendizaje, ¿ya? Puede usar otros signos, lógicamente, para poder unir ideas. Si hay ideas parecidas, la une con una línea en el texto. Fíjese que todo esto es para estudiar. Y si lo hago en el computador, eso va a ser más complejo. Eh, Parte de la información se puede usar a lo mejor desde esta vía. Más costoso, eso sí. ¿Ya? O escribir todo, eso es otra opción. Si no puedo imprimir, escribo todo. Eso es otra opción. Ojo con eso. Estas son más bien sugerencias, ¿ya? Pero están validadas desde el punto de vista de la ciencia. Por eso las quiero transmitir en función de las necesidades que tienen los estudiantes. Si hay palabras muy complicadas, yo las busco en un diccionario. En diccionario técnico, sí. Por ejemplo, hay un diccionario de términos de normas CIFORES y ahí yo puedo revisar las palabras técnicas o los conceptos que no logro entender en su totalidad. Y lo que no debiera hacer, ¿cierto? Buscarlo en un simple buscador en la World Wide Web, ¿cierto? En la www, Google, ¿cierto? Como dicen algunos. No, no, porque eso me puedo encontrar con cualquier cosa, ¿ya? Eh, ¿Y cómo tomo apuntes? Fíjese que lo que está a mano derecha, estamos simulando una hoja o un cuaderno. Yo recomiendo, hay varias técnicas, pero yo recomiendo, por ejemplo, el primer tercio de mano izquierda, ¿cierto? El primer un tercio, escribir las preguntas que yo me voy a hacer, para poder interrogarme, ¿cierto? Autointerrogarme, ¿cierto? Después de haber terminado la clase, revisándolo después, ¿ah? Al día siguiente, en función de todo lo que se escuchó, y los últimos dos tercios, ¿cierto? A mano derecha, de la misma página, escribir las frases cortas, las palabras clave, micro resúmenes de lo que se escucha. Claramente que para eso es un ejercicio, hay que tratar de escribir rápido, usar abreviaciones, por ejemplo, ¿ya? No es necesario usar tantos colores destacados, no, no, yo creo que con dos colores basta y sobra, ¿ya? Esa es la forma de tomar apuntes. Y si esto no se hace, aprendo mucho menos. Ese es el problema, ¿ya? Ahora, dentro de esta misma temática, hay fases para lograr diagrama, que eso ya es un nivel mucho más, es el nivel superior, porque yo tomo apuntes, pero eso le tengo que dar vida. Eso me sirve para estudiar, para aprender, lo vuelvo a retirar principalmente, y también para hacer a lo mejor algo que le piden a veces los profesores, hacer una presentación, una exposición, porque cuando uno explica algo, lo tiene que explicar no con texto, sino que sintetizar la información. Y sintetizar la información, ¿cierto? Elaborar un diagrama, me ayuda a aprender, a entender, ¿cierto? Los conceptos claros, los conceptos emergentes que se pueden desprender de esto. Entonces, el paso a paso sería primero definir la idea más importante. Si se fijan a mano derecha hay un ejemplo. Esta información que tiene relación con cursos que yo hago de contabilidad avanzada, que se llama Formulación y Preparación de Estados Contables. Eh, Como contabilidad 5, por decirlo de alguna forma. Eh, y yo para poder explicar, ¿cierto?, qué compone ese programa de estudio o de los contenidos principales de ese programa, y digo ya,
Esa es mi idea principal, lo que está de color rojo. Después escojo conceptos periféricos, conceptos que se relacionan con esa temática, y yo digo, mira, este curso que es de contabilidad avanzada está explicado por tres conceptos periféricos o como la segunda derivada. ¿Ah? Lo que tiene relación con las normas internacionales de información financiera, ¿cierto? Desde el punto de vista de los reportes, estado flujo efectivo, F, ¿cierto? Y N, nota explicativa. Esos son los ejes. Y los ejes de la primera circunferencia, ¿cierto? De la NIF, como le doy una bajada. Todas las normas que tienen relación con el estado de situación financiera, el estado de resultado integral y estado de cambio patrimonial, que es lo que viene al final. ¿Ya? Por eso yo digo en el punto 3, donde está de color verde, digo, del punto anterior, ¿cierto? El concepto periférico, identifico frases o palabras clave. Esa es una forma, es un ejemplo nomás. ¿Ah? Y después lo puede reacomodar. Ahora, aprender, parte de lo que uno aprende también requiere memorizar cosas. Y si yo no lo hago, no, estoy aprendiendo menos de lo que debería aprender. Por eso ahí yo coloqué inclusive una frase que escuché en el transcurso del día de parte de un alumno, me dijo, profesor, estudié, pero no me acuerdo nada de lo que estudié. Entonces yo creo que hay que preguntarse, ¿cómo estudio? ¿Hago todo lo que hemos comentado? Ahora, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la ciencia, ¿ya? Eh, yo creo que hay que plantearse bien todo lo que uno hace, porque si uno siente que las notas no tienen relación con el esfuerzo que hice, es porque hay que revisar la mecánica, la forma en que yo me forcé, ¿ya? Y poder replantear, reformular. Entonces, para eso, para poder memorizar los aspectos básicos, ¿ah? Solamente los aspectos básicos, yo necesito hacer una etapa, revisar una etapa que se denomina postlectura. La postlectura está explicada por revisar, ¿cierto?, los materiales, o sea, todo lo que hice anteriormente, todos mis apuntes, todos mis resúmenes, y memorizar las informaciones relevantes, el esqueleto. ¿Ah? Eh, porque, por ejemplo, si yo digo, estado de situación financiera, ¿cuáles son la estructura básica que debe tener un estado de situación financiera? Uno debería recordar, y eso está explicado por la memorización. Yo diría decir, ok, voy a ver activo, pasivo y patrimonio neto. Y profesor, y la segunda derivada sería dentro de los activos, activos corrientes, activos no corrientes, y dentro de los pasivos, pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Y ahí tengo una estructura. Y eso lo logré decir por la memorización. Por eso hay aspectos básicos, más allá que después usted puede darme más antecedentes. Entonces el truco dirá, profesor, ¿cuál es el truco? ¿Cómo lo logro? ¿Cierto? Esto hay que hacerlo por repetición. Entonces yo pregunto, ¿usted esto lo hace de forma reiterada? ¿Y qué significa reiterar? ¿Reiterar qué? Los materiales, ¿cierto? La lectura, los apuntes y los diagramas. Profesor, solamente leo. Hay solo un ticket, no tres tickets, ¿vio? Lo lee y lo subraya. ¿Lo subraya? No, porque lo leo en el computador o en la tablet. Chuta, medio punto, ¿ah? Por decirlo de alguna forma. Entonces, esos son, como dicen en el tenis, los errores no forzados. ¿Ah? Hay que ganar por ace, hay que hacer un punto, ¿cierto? Y eso se logra considerando estos aspectos. Si hay un poquito de ruido ambiental, para que sepan, ¿cierto? El contexto, estoy en el piso 10 de nuestro edificio, así que igual se escuchan algunas cosas. Y cuando yo repito, cuando yo repito los temas que tengo que estudiar, ¿cierto? De preferencia en los ratos muertos también, porque hay hora para estudiar. Y, y tiempo, y tiempo muerto a veces, cuando uno viene en el camino, ¿cierto? Esos tiempos hay que ocuparlo. Eso es ganancia, ¿ah? Es ganancia. Por ejemplo, cuando vengo en el metro, porque ya tengo armado el diagrama, entonces solamente reitero el diagrama, nada más. Que tengo poco espacio, dirán algunos en el metro, en el lleno, no sé, o al esperar la locomoción. Entonces, esos tiempos muertos hay que ocuparlos también, para no depender solamente de la planificación que usted tuvo para poder estudiar. Eso ganarse. Eso sería como una cuenta de ahorro en términos de tiempo. ¿Ya? Estoy terminando.
pero no de haber sido tan extensa esta exposición, esta explicación, que requiere, yo creo, una bajada visional, con más ejemplos, puede ser, no sé. Y quiero terminar con una reflexión final. Y, y la gran pregunta, ¿cambiaremos la forma de estudiar según lo que estamos haciendo actualmente? Creo que ella tiene la respuesta. Y quiero compartir solamente, porque tiene una relación indirecta con lo que estaba hablando el día de hoy sobre esta temática. Eh, los científicos de apellido Glass y Kine en el año 2019, imagínense. Todos los trabajaban en el 2018, sí. 2018 ha pasado N rato, o sea, capaz que usted todavía está en el colegio o en la básica, no sé. Eh, entonces, pues hay que preocuparse hace rato, creo yo. En una revista científica, se hablaba ya de que revisar el teléfono en clase, ¿cierto? A los estudiantes le cuesta o le baja en un 50%, o sea, la mitad las notas de las evaluaciones. ¿Ah? Hay una investigación en una revista que yo cito más adelante también, un artículo que está escrito en inglés, por eso estoy comentándolo. Y claro, si yo uso el celular, yo ahí no puedo subrayar todo, no puedo dibujar todo, porque requiero el ejercicio, ¿cierto?, de escribir las cosas. Por eso la escribo en Word, en el computador, sí, pero no es lo mismo. No todo podemos hacerlo desde ese punto de vista, porque si yo necesito estudiar, la idea es aplicar estas técnicas que son básicas, ¿ya? Fíjese que ese artículo tiene más de 64.000 visitas, lecturas tal vez, está en un ranking de citación de 61 y un dato métrico de 1345, o sea, los números son súper elevados y eso quiere decir que hay que poner atención y por algo lo están analizando, desde el punto de vista de la ciencia. Hay, bueno, referencias que me ayudaron para inspirarme en esta charla. Me gusta un libro de cabecera, se llama ¿Cómo se estudia? La organización del trabajo intelectual de la doctora Serafini, doctora en neurolingüística, ¿ya? Que habla de temas de aprendizaje, ¿ya? Y, y quiero terminar hablando lo siguiente, porque si se fija la foto inicial, le puse una cruz para que eso no tiene que pasar. Lo que tiene que pasar es a lo mejor lo que está en la parte superior izquierda de mi pantalla, y a lo mejor usted dice, Pep, voy por ti, ¿cierto? Voy para allá, si se puede, o prueba, voy por ti, ¿cierto? Porque Pep es un término de nuestra universidad. Eh, Hay que ir a buscar esto, ¿ya? Hay que tal vez cambiar la forma y replantear todo. Y para poder incrementar las notas, Y las notas están explicadas por la forma de aprender. Y la forma de aprender está explicada por la mecánica y el tiempo que le dedico. Ahora, más allá del tiempo, ¿cierto? La forma, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? Leer es una cosa, un resumen es parte del trabajo. Hay que hacer más cosas para lograr aprender. Entonces, revisa, haga un checklist, yo lo invito. Revise si se hacen las cosas que se han planteado. Y si hay más cruz que tilde, yo creo que es momento. Ojalá podamos conversar estos últimos detalles en aula, quién sabe, ¿ya? Eso. Que estén muy bien. Muchas gracias por la atención. Espero les guste, lo hice con mucho cariño, ¿cierto? Todavía estoy acá en la universidad, ahora me voy para la casa a descansar. Me podría haber ido hace un rato más, hace un par de horas, pero creo que era necesario que se planteara esto, no porque vienen solamente ahora las PEP, sino que por todo lo que hay que hacer en la carrera. Cuídense. Un gran abrazo. Chao, chao.